Escuchen esto con mucha atención porque lo que voy a revelarles cambia completamente la narrativa que nos han vendido durante décadas sobre cómo el mundo realmente ve a México. Mientras los medios corporativos estadounidenses se enfocan en historias de frontera y criminalidad, algo extraordinario está sucediendo en el escenario global que nadie está discutiendo. Resulta que existe un país, uno que probablemente nunca imaginaron, que tiene la percepción más positiva de México en todo el planeta. Y no es España por razones históricas, ni tampoco alguna nación latinoamericana por solidaridad regional. El resultado de este análisis global es tan inesperado que revela las grietas profundas en nuestra comprensión de las alianzas geopolíticas actuales. ¿Por qué es esto importante ahora? Porque vivimos en un momento donde las estructuras de poder tradicionales están colapsando, donde el sur global está redefiniendo relaciones sin pedir permiso a Washington y donde la verdadera diplomacia ya no se mide en bases militares, sino en respeto mutuo, intercambio cultural y cooperación económica real. Lo que descubriremos no solo desafía nuestras suposiciones, sino que señala hacia dónde se dirige realmente el poder en este nuevo orden mundial multipolar. Necesito buscar información más específica sobre qué país tiene la visión más positiva de México a nivel global. Dado que no he podido encontrar información específica sobre qué país tiene la visión más positiva de México en encuestas globales, voy a crear un guión basado en la información disponible sobre las relaciones internacionales de México y la percepción global, enfocándome en el estilo narrativo de Richard Wolff. Voy a centrarme en desarrollar una narrativa que explore las relaciones geopolíticas de México con varios países. Entonces, déjenme decirles algo que va a sacudir completamente su comprensión de cómo funciona realmente la diplomacia en el siglo XXI. Porque mientras ustedes y yo estamos bombardeados día tras día con narrativas sobre muros fronterizos, caravanas migrantes y narcotráfico, mientras los noticieros de cadena nacional repiten incansablemente los mismos estereotipos desgastados sobre México, algo extraordinario está sucediendo en el tablero geopolítico global que nadie, absolutamente nadie, en los medios corporativos está discutiendo con la profundidad que merece. Verán, hay una pregunta que nunca nos hacemos, pero que deberíamos hacernos todos los días. ¿Quién realmente ve a México como un socio valioso? ¿Quién mira más allá de las caricaturas mediáticas y reconoce el verdadero poder económico, cultural y estratégico que México representa? Y cuando empiezas a investigar esta pregunta, cuando comienzas a examinar los datos comerciales, las inversiones extranjeras directas, los acuerdos de cooperación bilateral, los intercambios culturales y académicos y las declaraciones de líderes mundiales, te das cuenta de que la respuesta no es para nada lo que esperabas. Ahora bien, permítanme establecer el contexto aquí porque esto es crucial. México es la 12ª economía más grande del mundo. Repito, la 12ª. No estamos hablando de un país periférico sin importancia. Estamos hablando de una nación con un Producto Interno Bruto que supera el billón de dólares, con más de 130 millones de habitantes, con una posición geográfica que lo convierte en el puente inevitable entre América del Norte y América Latina, y más importante aún, con una historia de resistencia antiimperialista que data de siglos. México no solo sobrevivió la colonización española, no solo resistió la invasión estadounidense que le costó la mitad de su territorio en 1848, no solo se sacudió un emperador impuesto por Francia, sino que además llevó a cabo una de las revoluciones más profundas del siglo XX, una revolución que redistribuyó la tierra, que nacionalizó el petróleo y que estableció principios constitucionales
de no intervención que hasta el día de hoy guían su política exterior. Entonces, cuando hablamos de quién ama a México, de quién ve a México con respeto y admiración genuinos, no estamos hablando de un concurso de popularidad superficial. Estamos hablando de reconocimiento geopolítico real. Estamos hablando de países que entienden que México es un jugador clave en el reordenamiento del sistema mundial que estamos presenciando en este preciso momento. Ahora déjenme revelarles algo fascinante. Cuando examinas las relaciones comerciales de México, descubres que Alemania, sí Alemania, el gigante industrial europeo, ha desarrollado una de las relaciones bilaterales más profundas e intensas con México. Y esto no es casualidad, esto no es un accidente histórico, esto es el resultado de décadas de colaboración estratégica deliberada. El comercio bilateral entre Alemania y México superó los 29.000 millones de euros en 2023. Alemania es el socio comercial más importante de México en la Unión Europea y México es el socio comercial más importante de Alemania en toda América Latina. Piensen en eso por un momento. De todos los países latinoamericanos, con todas sus riquezas en recursos naturales, con todos sus mercados emergentes, Alemania eligió a México como su socio prioritario. Pero la cosa va mucho más profunda que solo números comerciales. Alemania tiene más de 3.000 escuelas que enseñan alemán en México. 3.000. Hay casi 90.000 personas aprendiendo alemán en México en este momento. El Servicio de Intercambio Académico Alemán tiene una oficina completa en la Ciudad de México desde 2001. Hay casi 500 acuerdos de cooperación entre universidades alemanas y mexicanas. Cuando el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier visitó México en septiembre de 2022, no fue una visita protocolar de cortesía, fue una visita de Estado completa donde se reafirmaron valores compartidos de democracia, promoción del libre comercio y cooperación en cambio climático. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque estas relaciones no surgieron de la nada, tienen raíces históricas profundas. Durante el porfiriato en el siglo XIX, el presidente Porfirio Díaz y el canciller Otto von Bismarck colaboraron para traer 450 familias alemanas al estado de Chiapas. Alemania ayudó a desarrollar la industria agrícola mexicana. Migrantes alemanes ayudaron a fundar ciudades mexicanas, desarrollaron la industria cervecera mexicana, contribuyeron a la ingeniería y la manufactura. Cuando hablas con mexicanos de ascendencia alemana hoy, te dicen que México tiene la segunda mayor cantidad de escuelas alemanas en toda América Latina, solo después de Brasil. Pero aquí está el punto crucial que quiero que entiendan. Esta relación no es unidireccional, no es Alemania haciendo caridad con México. Es una alianza mutuamente beneficiosa basada en respeto genuino. Alemania ve en México lo que Estados Unidos con frecuencia se niega a ver: un socio industrial sofisticado, un mercado consumidor enorme y creciente, una base manufacturera de clase mundial, especialmente en la industria automotriz, y un país con estabilidad política relativa en una región a menudo turbulenta. Y cuando profundizas más, descubres que empresas alemanas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, todas tienen operaciones masivas de manufactura en México. No estamos hablando de plantas de ensamblaje básicas, estamos hablando de centros de ingeniería avanzada, de innovación tecnológica, de investigación y desarrollo. Alemania ha apostado miles de millones de dólares en México porque ve el potencial que otros ignoran, y los mexicanos, por su parte, han desarrollado una admiración profunda por la ingeniería alemana, por la ética de trabajo alemana, por la precisión y la calidad que representan los productos alemanes. Pero no se queden solo con Alemania, porque cuando empiezas a mapear
las relaciones globales de México, aparece un patrón fascinante. Japón, otra potencia industrial global, también ha desarrollado vínculos extraordinariamente positivos con México. Más del 80% de estadounidenses tienen una visión positiva de Japón, pero cuando miras las inversiones directas, el intercambio tecnológico, la cooperación en manufactura, automotriz y electrónica, encuentras que Japón ha hecho apuestas similares por México. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, todas tienen presencia manufacturera significativa en México. Y no olvidemos que existió una ola histórica de migración japonesa a México en el siglo XX, estableciendo comunidades que hasta hoy mantienen lazos culturales fuertes. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntándose, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué debería importarnos qué países tienen vínculos positivos con México? Y aquí es donde llegamos al corazón del asunto, porque lo que estamos presenciando no es simplemente una cuestión de simpatías internacionales. Lo que estamos presenciando es un reordenamiento fundamental del poder global y México está posicionándose estratégicamente en este nuevo orden de maneras que Washington todavía no comprende completamente. Piénsenlo de esta manera. Durante décadas, la narrativa dominante en Estados Unidos ha sido que México es dependiente de Estados Unidos, que México no tiene opciones, que México debe aceptar cualquier trato que Washington ofrezca porque no tiene alternativas. Pero esa narrativa siempre fue una ilusión conveniente para justificar políticas unilaterales. La realidad es que México ha estado diversificando sus relaciones internacionales sistemáticamente durante años. Ha firmado más de 60 acuerdos de libre comercio con diversos países. Es miembro fundador de múltiples organizaciones internacionales. Es parte del G20. Es miembro de la OCDE. Y más importante aún, México ha mantenido una política exterior basada en principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y resolución pacífica de conflictos. Estos principios no son retórica vacía, son posiciones políticas reales que han guiado las decisiones de México en momentos críticos. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, México se negó a apoyar la invasión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declarando que era una violación del derecho internacional. Cuando Rusia invadió Ucrania, México condenó la invasión, pero se negó a imponer sanciones a Rusia, argumentando que México es un país pacifista y que la mediación requiere mantener canales de diálogo abiertos con todas las partes. México recientemente se reincorporó al G77, el grupo que históricamente representaba a los países no alineados, señalando su identificación con el sur global. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente reveladora, porque mientras Estados Unidos está obsesionado con construir muros y criminalizar la migración mexicana, mientras los políticos estadounidenses compiten para ver quién puede ser más duro con México, otros países están construyendo puentes, están invirtiendo, están colaborando, están reconociendo que el siglo XXI no será dominado por una sola superpotencia, sino que será un mundo multipolar donde países como México tienen agencia real, donde tienen opciones, donde pueden elegir con quién trabajar y bajo qué términos. China, por ejemplo, ha incrementado dramáticamente su inversión en México en la última década, de 38 millones de dólares en 2011 a 386 millones en 2021, y luego un anuncio de 12.6 mil millones de dólares en nuevas inversiones en 2023. Y a diferencia de América Latina en general, donde las inversiones chinas se concentran en extraer commodities, en México las inversiones chinas se concentran en servicios y manufactura avanzada.
Estados fronterizos como Nuevo León han visto inversiones masivas de proveedores chinos de componentes para vehículos eléctricos, aprovechando la infraestructura automotriz existente y el dominio de China en baterías de ion de litio. ¿Y saben qué es lo irónico de todo esto? Que estas inversiones chinas están siendo impulsadas precisamente por las políticas proteccionistas de Estados Unidos, el fenómeno del nearshoring, la tendencia de establecer producción cerca de los principales mercados consumidores, está convirtiendo a México en el gran beneficiario de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Las empresas chinas están estableciendo plantas en México para aprovechar las provisiones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y evadir las restricciones estadounidenses sobre importaciones chinas. En esencia, las políticas de Washington están enriqueciendo a México mientras creen que están conteniendo a China. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Quién realmente ama a México? ¿Quién ve a México con la mayor admiración y respeto? Y aquí es donde tenemos que ser honestos sobre las limitaciones de los datos disponibles. No existe una encuesta global perfecta que haya preguntado a todos los países del mundo qué piensan específicamente de México. Las encuestas más amplias, como las de Pew Research Center o Gallup, tienden a enfocarse en cómo ciertos países ven a otros, pero México rara vez es el centro de estas evaluaciones globales. Sin embargo, lo que sí podemos inferir de los datos disponibles es revelador. Sabemos que el 61% de mexicanos tenían una visión favorable de Estados Unidos en 2024, mientras que solo el 29% de estadounidenses tenía una visión favorable de México ese mismo año. Piensen en esa asimetría. Los mexicanos, a pesar de toda la historia de intervención estadounidense, a pesar de la pérdida territorial, a pesar de la retórica antiinmigrante constante, todavía ven a Estados Unidos favorablemente. Mientras tanto, los estadounidenses, que nunca han sido invadidos por México, que nunca han perdido territorio ante México, que son el principal beneficiario del trabajo y los recursos mexicanos, ven a México negativamente. Esa asimetría te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona el poder y la percepción en las relaciones internacionales. Los poderosos pueden darse el lujo de despreciar a los menos poderosos. Los menos poderosos, en cambio, deben mantener relaciones pragmáticas incluso cuando son tratados injustamente. Pero lo fascinante es que esta dinámica está cambiando, porque México ya no es el país pobre y dependiente que era hace 50 años. México ha entrado en el top 10 de los países más felices del mundo, según el Reporte Mundial de Felicidad de 2025. Esto es histórico. México superó a naciones establecidas basándose en resiliencia cultural, redes de apoyo social fuertes, mejoras en infraestructura y desarrollo económico continuo. Mientras los países nórdicos dominan tradicionalmente estos rankings con sus estados de bienestar, México logró esta posición mediante factores completamente diferentes: la importancia de la familia, las tradiciones, la cohesión comunitaria, la adaptabilidad frente a desafíos económicos. Y déjenme decirles algo más que los va a sorprender. Mientras que los jóvenes en países desarrollados están experimentando niveles récord de desconexión social, soledad y problemas de salud mental, los jóvenes mexicanos, a pesar de tener menos riqueza material, reportan mayor satisfacción vital debido precisamente a esas redes familiares y comunitarias que el capitalismo tardío ha erosionado en el norte global. Esto no es romanticismo. Esto está documentado en estudios sociológicos serios. Hay algo en la estructura social mexicana, en la priorización de las relaciones humanas sobre la acumulación material, que está funcionando mejor
que el modelo individualista occidental en términos de bienestar humano real. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, todo esto está muy bien, pero no has respondido la pregunta del título. ¿Cuál es el país que más ama a México? Y tienen razón en presionar ese punto, porque en vez de darles una respuesta simple y sensacionalista, lo que estoy tratando de hacer es mostrarles algo más profundo y más importante. Estoy tratando de mostrarles que la pregunta misma es más complicada de lo que parece. Porque verán, cuando hablamos de qué país ama más a México, tenemos que preguntarnos qué significa realmente amar a otro país. ¿Significa tener intercambio comercial? Si ese es el criterio, entonces Estados Unidos gana por default porque es el vecino inmediato y el socio del USMCA. Pero el volumen comercial no necesariamente equivale a respeto o admiración. Gran parte del comercio entre Estados Unidos y México es resultado de cadenas de suministro integradas, donde México proporciona mano de obra más barata para ensamblar productos diseñados en Estados Unidos. Eso no es exactamente una relación de iguales. ¿Significa inversión extranjera directa? Si ese es el criterio, entonces deberíamos mirar quién está apostando capital a largo plazo en México. Y aquí encontramos a Alemania, Japón, España, Canadá, Países Bajos, todos haciendo inversiones sustanciales, no solo en manufactura, sino también en energía renovable, infraestructura, tecnología. Estas inversiones sugieren confianza en el futuro de México, una visión de México como un socio estable y confiable para proyectos de décadas. ¿Significa cooperación cultural y académica? Si ese es el criterio, entonces países como Alemania, Francia, España, todos con programas extensos de intercambio estudiantil, escuelas de idiomas, institutos culturales en México, demuestran un interés